entonces a grabar. Bueno, ¿qué inquietudes ustedes tienen respecto a los enfoques? A los enfoques cognitivo-conductual, particularmente la terapia racional emotiva. ¿Pudieron comprender qué les plantea de diferente? O sea, ¿qué les demanda a ustedes como psicólogos de distinto? ¿Surgieron inquietudes? Profe, Sí. yo te quería, o sea, no sé, Dale, dale. profe, pues, o sea, lo que yo comprendí de lo que es como lo gestal, yo coloqué pues en mi enfoque, como lo entendí, que era como por decirlo así, un método de evaluación, la terapia gestal, porque es como un modelo de psicoterapia, ¿no? Que recibe como, que percibe como los conflictos y la conducta social, no sé, pues así lo entendí, no sé. Ujú. Entonces, Vale, pero entonces vamos por partes, ¿vale? Vamos por partes para que sea organizadito. Vamos a empezar primero por el cognitivo-conductual. O sea, ¿cuáles son esas inquietudes que ustedes tienen respecto al cognitivo-conductual? Esa sería como la primera pregunta. Eh, ¿Qué entendieron? ¿Qué pronto no está tan claro? ¿Sí? Eh, Profe, el cognitivo conductual es el de Albert. el de Ellis, ajá, Albert Ellis. Ajá. Me confundió las tres distinciones de la teoría. ¿Y qué entendiste de... O sea, lo que yo le entendí es que él busca como una alternativa, le da al paciente alternativas para que él tome como la opción y si él quiere se hace un seguimiento de lo que él más o menos le dijo que hiciera en esa situación. Eso entendí. Pero en las Ujú. distinciones sí tengo como, no sé, me confunden demasiado. Em, cuando tú te refieres ¿me recuerdas un poco el contexto? ¿Qué es lo que dicen? Es de las tres insight, hating. Sí, que dice que la primera que intenta demostrarle al paciente que es comportamiento negativo tiene antecedentes ideológicos. La segunda es que el hombre se adoctrina al mismo con sus ideologías. Y la tercera es cuando se da cuenta de lo que está diciendo no tiene lógica. Algo Ujú, así tratan las tres distinciones. Sí, profe, qué pena. Él como que en esta parte él intenta como de ver esos núcleos filosóficos que perturban al ujú, paciente, ¿cierto? Como que él los va identificando y como que ¿cómo es? Como que le va explicando y acepta su situación, pues se pone en los zapatos de ella. ujú. Ok, ok. Bueno, ¿alguien más ahí? O digamos que empiezo como a hablar con ustedes. O sea, la idea es que vamos construyendo juntos como el conocimiento. O sea, de eso es como de lo que quiero que ustedes también ahí me entiendan un poco mi rol. ¿Sí? pues él destaca que el pasado, el presente es más importante en lugar del pasado, ¿no? Ujú, O sea, se enfoca mucho, este y el gestal creo que se enfocan mucho en el presente. ujú, El ujú. gestal me pareció brusquísimo, la verdad es, sí, no, eso ayer lo había Bueno, comentado con unos compañeros ahí en el grupo de psicología. El gestal me parece que es efectivo, pero a su manera, pero es muy ujú, brusco. No, yo ujú, creo que ese gestal se haría con personas que, digamos, no, no quieren hablar o para más que tu interpretación, pero ese terapista, ahí me disculpas, pero es muy brusco. Y la terapia racional emotiva, pues se enfoca mucho como en el presente y dice que el pasado como que no es crucial en la vida de una persona, ujú, pero el pasado le afecta en gran medida. Eh, Dice que como que no importa lo que se haya aprendido durante el desarrollo histórico de la persona. Eh, ujú. y pues es que yo aquí noté algunas cositas. Sí, dale, dale, claro.
Hay algo que me parece muy llamativo y es que él decía que, por ejemplo, siempre cuando el individuo, eh, cuando se describe a sí mismo, siempre hay como una frase racional y otra frase irracional. Entonces él Ujú, daba el ejemplo, por ejemplo, de la frase racional, no me gusta lo que he hecho, ¿no? Y luego llega, esa sería la frase racional. Y ya luego ujú, llega la irracional, que sería no valgo nada. O sea, él ujú, decía que casi siempre cuando la persona se describe a sí misma, primero está la racional y luego llega la irracional. ujú. Y también nombra los tres tipos de INSI, no sé cómo Insights. eso, insight. Ujú, Em, y ya, pues básicamente eso pues fue. ujú. Dice que la acción es necesaria para cambiar. Entonces, em, que el solo hablar o pensar las cosas son agradables, pero que no son necesarias. Él se va más por la acción Ujú, y, y ya, eso creo que es lo principal. Profe, yo siento que parte o de la invitación también que esta teoría de Ellis nos invita es como a nosotros como terapeutas hacer que el paciente se dé cuenta de cuál es su diálogo interno, de qué es lo que realmente se dice con respecto a las cosas que hace o que dice o las cosas que quiere hacer y no puede hacer, pues precisamente porque se está como haciendo una tara, se está bloqueando con ese mismo diálogo que tal vez inconscientemente está teniendo consigo ujú, mismo. ujú. Ok, sí, sí, sí. Ok, es como poner un micrófono dentro, ¿no? Algo como en ese sentido. Tratar de escuchar esos pensamientos. Vale, ¿qué más? ¿Qué más les llamó la atención del enfoque? Que de pronto, aquí está la pregunta de Heidi, ahí la tengo, ahorita la respondemos, pero quisiera como una lluvia de ideas de los compañeros que participaron. Pues con estos videos, ¿no? O sea, cada representante del enfoque. Bueno, también quería preguntarles a ustedes qué tan bueno, qué tan interesante fue, eh, digamos, que uno, digamos, cuando ustedes los profesores les dicen lean directamente al autor, ¿no? Escuchen directamente la obra, o sea, él que les cuente cómo, y entonces encontramos los textos escritos, pero me parece interesante es que en estos videos pues aparecen ellos explicando sus propios enfoques desde su propia perspectiva sin que nadie los interprete, o sea, mi enfoque consiste en esto, en esto, en esto, yo hago esto, esto, esto y se los voy a mostrar, ¿no? Entonces quisiera, por ejemplo, ahorita Isabela decía, bueno, me parece que la gestal es brusca, que ese terapeuta es brusco. Y es importante hacer notar eso, ¿no? Que no es la gestalt brusca, es Peirce, o sea, es su forma de hacer terapia. ¿Mm? Sí, es Eh, brusquito. ¿Vale? Es su manera, y eso que no les envié otro de Peirce, que trata sobre los sueños, cómo en la Gestalt, digamos, aborda los sueños y entonces las clases con él son clases en las que, de hecho, Profe, mándalo. de hecho podríamos, ahorita que entremos a hablar de la Gestalt, lo podemos poner, porque es corto, es como de 20 minutos máximo, 18 minutos más o menos. Como para que se den una idea un poco de todos estos principios, pero con los estudiantes que quieren hacer Gestalt. O sea, uno de los principios, bueno, es que no quiero como meterme, o sea, confundirnos. Vamos abordando cosas puntuales. Entonces, vamos en Albert Ellis con la terapia racional emotiva. Eh, entonces, bueno, esa C que aparece al final, ¿no? Esa C está relacionada con lo que mencionaba ahorita. A ver, que quiero ver tu nombre. Eh, bueno, veo tu foto. Está arriba de Heidi. Pero es que no sé. Mm, la compañera ahorita, esperen, yo voy a mirar los participantes, a ver si lo puedo hacer por aquí. Participantes. Creo que era
Creo que era Hilary Espinosa, parece. No, profe, creo que era Nancy la que te habló del diálogo interno. Sí, Nasli Nasli, Hernández. Nasli. Ah, bueno, Nasli. No, es Sí, que profe Nancy. Nasli Hernández, eso, Nasli Hernández. Sí, de que, no, pero también, entonces no, entonces fue, bueno, la del diálogo interno sin Nasli, pero entonces del paso a la acción, de la necesidad de cambiar conductas, de hacer casi que tareas en casa, de dejar actividades bueno, si me cuesta entonces hablarle a alguien, entonces la tarea es hablarle a 3 personas en esta semana, ¿no? Es pasar a la acción. Isabela, ¿no? Ahorita estaba mencionando. Es la parte esa que vemos ahí con la C, es la conducta, el comportamiento, lo que en últimas, cómo es que, no sé si haciendo un poquito como el modelo, de pronto les queda un poquito más claro cómo sucede, digamos, o sea, el modelo básicamente es un A, es un B y es un C, ¿no? Entonces vamos a mirar qué es cada una de ellas y luego al tener ese modelo, entonces vamos a tratar de lo que entendimos de Ellis y su propuesta, si hay algunas ideas también que necesitamos como precisar o clarificar. O sea, si yo estuviera en la posición de terapeuta racional emotivo, ¿cuál es la concepción que tendría yo de una persona? ¿Cómo la vería, no? Entonces, desde lo que han dicho ustedes aquí, han dicho que el presente, digamos, es lo importante. Y entonces vamos a mirar cómo el modelo lo explicita. Entonces, A, ¿vale? A, básicamente voy a colocar una flechita aquí, A, sería, bueno, vamos a hacer otra flechita para B y voy a hacer otra flechita para C. Entonces, básicamente, ¿qué es A? A va a ser la situación. Esto será A. Entonces, no, la situación, ¿cuál es? Me dejó mi pareja, ¿vale? No, me robaron. No, me equivoqué. O sea, la situación es lo que pasó, ¿no? Lo que el paciente relata como la situación, ¿sí? El hecho, el evento, lo que aconteció. Normalmente ese evento tiene, por ende, una interpretación. Entonces, B es la creencia, ¿sí? O belief. Entonces, vamos a ponerlo en español, creencia. Profe, ¿Sí? perdón la interrupción, pero soy Juan Pablo Valdés, no había podido entrar hasta ahora. Es Listo, que Juan como Pablo. no estaba en el grupo, no había visto el link, entonces pues... ¿Y qué te pasó? ¿Te saliste del grupo? No es eso, sino que es que como hace unos días atrás me habían robado el celular, entonces Ok, perdí todos los grupos. Entonces claro. pues se me olvidó decirle a alguien que me agregara al grupo y pues... Vale. Listo, Juan Pablo. Em, Listo. Sí, ahorita te cambio la asistencia. Entonces, mira, entonces tenemos, el modelo en últimas son estos 3 elementos. O sea, si entendemos estos elementos, entendemos un poco también de qué va la terapia cognitivo-conductual en general, ¿vale? Entonces, estos elementos que están aquí, por ejemplo, dice el enfoque que lo que importa no es la situación. O sea, realmente el hecho de que se haya muerto, de que ya te terminado, de que te hayan robado, etcétera, eso no es lo importante. Lo importante es la forma en que tú interpretas esa situación. Entonces, hay 2 personas con mismas situaciones. A 2 personas los pueden robar, pero una tiene la idea de que le pasan muchas cosas malas, o sea, todo lo malo me pasa a mí, y esa es la interpretación que hace, y otra persona hace la interpretación de, bueno, pues que no debía haber salido tan tarde, no debía haber pasado por no debía haber ido por ese lugar, o sea, es peligroso. Bien, es básicamente como qué interpretaciones nosotros hacemos de la situación, lo que cuenta. ¿Por qué? Porque dependiendo de la interpretación que yo tenga de esa situación, ¿vale? De la creencia que yo tenga sobre esa situación, se va a generar una consecuencia. Es decir, las consecuencias, ¿vale?
pueden ser de dos tipos: consecuencias emocionales o consecuencias comportamentales. Entonces, las consecuencias afectivas que pueden ser derivadas de una creencia. A mí si yo estoy con la creencia de que a mí me pasan solamente cosas malas, pues uno podría esperar que la consecuencia afectiva de esto sea el llanto, sea casi que un estado un tanto plano, un afecto un poco plano. Y a nivel, digamos, conductual, o sea, a nivel de conductas, entonces nosotros lo que vamos a observar es que la persona deja de hacer las cosas que antes le gustaban. Por ejemplo, quiere pasar más tiempo en cama, no se baña, ¿vale? Y entonces, realmente estas son las consecuencias de una creencia. Entonces, por ende, lo que en últimas estaríamos nosotros diciendo desde este enfoque es que en estos como 3 insights, por decirlo así, es primero darme cuenta de que yo estoy dentro de un conjunto de, casi que yo tengo una teoría sobre el mundo. Recuérdame que hablábamos un poco de la teoría científica y la teoría intuitiva, que todos nosotros pues en algún momento de nuestra vida nos hemos deprimido, hemos escuchado a nuestras madres cuando nos hablan acerca de la depresión, a nuestras abuelas, y cómo sanar. Entonces tomes un vasito con agua, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estamos inmersos, digamos, en una teoría, ¿no? En una teoría. Esa teoría, digamos que tiene unas características muy explícitas respecto a la forma en la que yo veo el mundo, ¿sí? Es decir, ¿cómo interpreto yo a un hombre? Me lo han dado ya por parte de mi familia. Entonces, o cómo me relaciono yo con el dinero, o con una mujer, con un hombre, con un niño, etcétera. Todo eso viene casi que determinado o influenciado por mi familia en primera instancia, pero también por la sociedad en la que me encuentro. Entonces, yo lo primero que tengo que empezar a hacerme, digamos, como cargo o responsable o consciente, y por ende los insights están en términos de, bueno, yo, en cuáles ideologías estoy como metido, ¿no? En qué teorías estoy metido, por decirlo así. Luego de eso, dentro de esas teorías, ¿cuáles son mis axiomas en esa teoría? Es decir, ¿cuáles son mis creencias en esa teoría? ¿En qué yo creo? Así como uno dice, pues yo estoy metido en el cristianismo porque me bautizaron, ¿sí? Pero eso no significa que yo tenga un axioma respecto a esto, como puede ser, por ejemplo, ir a misa todos los domingos, ¿sí? Es que el pecado, no sé, creer en esa creencia, que si hago algo malo, entonces mi alma se condenó, ¿no? El asunto ahí entonces es entender un poco que estamos en una teoría, luego de que estamos darme cuenta de cuáles son las teorías en las que estoy metido, luego voy a ir a mirar cuáles son esos como axiomas, esas creencias en las que yo estoy como anclado. Y ahora el siguiente paso es empezar a reflexionar, y por eso uno de los métodos de la TREC es el diálogo, es decir, es el debate filosófico. Es donde el terapeuta lo que va a hacer en últimas es debatir las creencias del paciente. Por ejemplo, la creencia de que le pasan solo cosas malas. Entonces, ¿qué va a empezar a debatir el terapeuta? ¿Esto que estás viviendo en este momento conmigo es una experiencia mala? ¿A ti te pasan solo cosas malas? Bueno, pues no todo es malo, ¿no? Es como, esa es la forma, la manera. Por ejemplo, tengo la creencia de que una persona con dislexia le va mal en la vida. Entonces, mi rol como terapeuta es mostrarle personas disléxicas que han tenido éxito en la vida, ¿no? Einstein, etc. Entonces, desde esa perspectiva es como empezar a ser consciente de que hay unas creencias que son racionales, es decir, ¿cuál es la diferencia entre racionalidad e irracionalidad? La racionalidad estaría de la mano de la evidencia. La irracionalidad iría en contra de esa evidencia. Entonces, la irracionalidad sería creer en algo aun cuando la evidencia me diga lo contrario. Las
creencias irracionales normalmente son inflexibles. ¿Eso qué significa? Que son totalizantes, o sea, solo me pasan cosas malas. A mí todo el tiempo me pasan cosas malas. Eso es totalizante. O todos los hombres son perros, ¿no? Creencia totalizante. No todos son perros, ¿no? No todas las mujeres son de X o Y, ¿vale? Entonces, la diferencia entre una creencia irracional y una racional está dada es por las evidencias. Número uno. Número dos, porque normalmente son frases que vienen acompañadas de elementos totalizadores o generalizadores. Inflexibles, muy rígidos. Entonces, cuando vemos un axioma es muy rígido, una creencia es muy rígida. Ahora, esa creencia puede ser racional o irracional. Es irracional cuando hay evidencias que van en contra de esa creencia, pero aún así esa creencia se sostiene. O cuando esa creencia es irracional porque además se generaliza, ¿sí? Además de todo se hace una generalización. Entonces prácticamente se vive un poco en términos de oscuridad y luz, no hay puntos intermedios. O sea, las creencias racionales son puntos intermedios, o sea, son una persona más flexible, más orgánica, más adaptada, ¿no? Mientras que la creencia irracional es muy rígida. Entonces, desde esa perspectiva, ese es como el modelo en general. Digamos que diríamos entonces que creencias racionales van a generar consecuencias afectivo y conductuales de una persona feliz y una persona sana, mientras que creencias irracionales van a generar consecuencias afectiva y conductual de enfermedad, de patología, alteraciones que vamos a encontrar. Lo que ustedes están revisando en el DSM, todas esas descripciones operacionales, son consecuencias. Entonces, el enfoque cognitivo-conductual va a decir, el problema no es que le hayan pasado estas situaciones, el problema es la interpretación que hizo de las situaciones. Es cómo está viendo el mundo esta persona, ¿no? ¿Qué está creyendo él? Entonces, de ahí, ustedes pueden decir, por ejemplo, o sea que si yo reemplazo mis creencias, ¿me mejoro, me curo? Sí. O sea, la lógica del enfoque es que la conducta, o sea, la consecuencia, sea afectiva o sea conductual, se sostiene sobre la base de una creencia. Si la creencia cambia, la consecuencia, por lo tanto, también va a cambiar. Digamos que lo que diría en últimas este enfoque es, lo que importa en últimas es volver esa creencia irracional, racional. Ese es como el objetivo terapéutico, hacer que las creencias que el paciente tiene irracionales las empiece o sea, que empiece a caer en cuenta, por ejemplo, cuando diga, o sea, cuando diga, a mí todo el tiempo me pasan cosas malas porque le vuelve a pasar algo malo, que diga, oye, no, mi psicóloga, ¿no? O mi psicólogo, pues me hizo caer en cuenta que no, o sea, ser preciso, ¿no? Pues me pasó esto, pero eso no significa que todo en mi vida sea malo. ¿Yo qué hice? ¿O cómo puedo evitarlo? ¿No? Entonces vamos a trabajar es como en unas estrategias conductuales para que la persona aprenda entonces a detectar pues, cuando está a punto de embarrarla, cuando está a punto de que le pase algo malo. Es decir, empezar a responsabilizarse. Pero normalmente las creencias irracionales también, en últimas, tienden a culpabilizar a otros, ¿no? A poner la responsabilidad en los demás. Entonces, pues en últimas, el método, digamos, de tratamiento en la TREC es el debate filosófico. Es decir, en una conversación, lo primero que nosotros hacemos, pues básicamente, este enfoque también tiene pues un momento corto, es decir, normalmente se hablan de unas 5 o 8 sesiones, más o menos, en las cuales en la primera sesión el objetivo principal es explicarle a la persona el enfoque. ¿Tienen alguna pregunta? Hay un micrófono activo.
Ya te voy a decir. Guillermo, es tu micrófono. Ya. Profe, Sí, yo tengo pues una, como no sé, algo dale, que dale. me inquieta de cierta manera. Pues hablando de esta, pues del cognitivo conductual, ¿no? Sí. Pues se basa en las, pues de cambiar una creencia irracional a una racional, Ujú. ¿no? Sí. Pero digamos actualmente, ya que pues estamos estudiando para Para tratar, esta época, para ahora. sí, pues no sé Sí. si tú sabías lo que pasó en Francia. ¿La cuchillada? Sí. Sí, sí, sí. Entonces, en esta época, teniendo esos dos conflictos entre libertad de expresión, pero tampoco se pueden ofender ciertas cosas, ¿cómo se aplicaría esta teoría en este momento? ¿Me hago entender? Sí, 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 te haces entender. Mira, el enfoque como tal implicaría desde que si bien estamos bajo unas lógicas de nuestra época, o sea, hay unos síntomas contemporáneos, ustedes van a estar en una situación de pospandemia, digamos que van a atender niños, por ejemplo, mi hijo tiene 4 años y pues está aquí. Y pienso que eso a la larga, no solamente hablaremos de mi hijo, sino de la infancia, del mundo y de cómo cada vez más aparece como estos límites difusos entre creencias, derechos, deberes, morales, éticos. Digamos que cada vez se complejiza mucho más porque, por ejemplo, eh, hace poco, no sé si ustedes sabían que pues, las hermanas Wachowski en realidad eran hermanos Wachowski, que fueron los que escribieron Matrix y bueno, todo este asunto, y son mujeres transgénero. Entonces nosotros digamos que cada vez más vamos a estar como involucrados en términos de eh, unas lógicas cada vez más complejas. Eh, pero lo que quiero como indicar ahí para responder a tu pregunta de forma puntual es que esa complejidad no significa que tú también eh, te vayas a complicar o a complejizar tu aproximación clínica. La recomendación es que nosotros partimos de que independientemente del enfoque que tú tomes, tu enfoque te va a dar unas herramientas, te va a dar unos recursos. Entonces, si nos vamos al enfoque cognitivo-conductual, diríamos que lo que nos importa es la forma en la que esa persona que acuchilló a otras personas ha hecho una interpretación de una situación. O sea, el problema en realidad vuelve a ser el mismo, por más complejidad que exista. Es decir, la intencionalidad sería que nosotros pudiéramos partir del supuesto de que a nivel biológico no le pasa absolutamente nada, es decir, hay un cuerpo biológicamente sano, ¿sí? Pero la elección de una conducta sobre otra conducta, ¿sí? O sea, la consecuencia, mejor dicho, la elección de, de apuñalear en vez de decirles, no estoy de acuerdo con ustedes, eh, parte de una creencia, ¿sí? Parte de una interpretación que esta persona está haciendo a una situación particular que fue el desencadenante. Entonces, porque digamos que en nuestra época el índice de suicidios, por ejemplo, ha aumentado. O sea, desde el 2016 que en Colombia se están tomando datos de intentos de suicidio. Obviamente las cifras están desdibujadas porque muchos no se reportan. Es decir, uno cómo distingue un niño que se tira, que se cae, ¿no? De un niño que quería intentar hacerse daño. Pero el límite, digamos, ahí es muy, muy, muy fino. Entonces hay niños que pueden llegar por lesiones, pero en el de base lo que estaba intentando era hacerse daño. Y es reportado como una lesión, no sé, se fracturó el brazo. Y entonces es reportado como una fractura de brazo y no como un intento de suicidio. La línea es muy fina. Sabiendo eso, de que hay este incremento desde el 2016, ha ido aumentando, pero por pandemia se ha disminuido, ha ido disminuyendo, o sea, comparando 2019-2020, ha disminuido.
el número de intentos de suicidio y de suicidios en población joven, infancia también, pues no sabemos si se debe a que pues, no tienen un espacio para suicidarse, o sea, están acompañados, toda su familia está ahí, el padre, la madre, el cuidador, etcétera, están allí, el niño no tiene un espacio como para, que normalmente se suicidan domingos y lunes, que es como el día en los que más se suicidan. Entonces, diciendo como todo eso, te diría que hay mucha vulnerabilidad en nuestra época en términos de que no toleramos fácilmente, no nos frustran con mucha facilidad. O sea, somos una generación que accede a todo ya. O sea, por ejemplo, solo con lo que ves en Netflix, tú te quieres saltar la intro, te la saltas. Está aburrido esta parte, la adelantas. O sea, la frustración no la toleras. Algo que no te gusta lo pasas, cambias. Digamos que no. Antes, digamos que pues era lo que había. Si había propaganda, pues había propaganda. Entonces la tenías que comer. O sea, entonces pienso que todas estas dinámicas han hecho que nosotros estemos siendo un poco más vulnerables a estos contextos, que aparezcan síntomas que antes de pronto no eran como tan frecuentes. Eh, entonces, desde esta perspectiva, el enfoque se aplicaría de manera similar, igual, a como se aplicó hace tiempo atrás. Digamos que lo que nos lleva es a intentar un poco digamos que la herramienta es la misma, ¿vale? Ahora, digamos que lo que va de pronto a cambiar es la forma en la que tú la empiezas a utilizar, qué otros elementos vas a implementar dentro de tu análisis. Eh, pero en el fondo es la misma herramienta. Yo pensaría que los congresos, por ejemplo, de cognitivos conductuales, digamos que si ustedes están interesados en ese enfoque, pues chéverísimo que asistan a congresos cognitivos conductuales, porque empiezan a aparecer como las técnicas, o más bien, mira, la herramienta ahorita la vamos a usar de esta forma, es la misma herramienta, ¿no? Pero en esta época hemos visto que es más efectivo de esta manera, ¿no? Pero en el fondo, lo que te quiero decir es que el mismo modelo en esta época, no sé si con eso haya respondido a tu pregunta, porque normalmente uno dice, bueno, ahorita hay tantas situaciones, pero no sé si fui claro contigo, no sé. Sí, porque digamos, más o menos, o sea, sí Ok, porque dale, dale. la creencia irracional es que, pues, es una religión, no sé si la gente, pues, si las otras personas sepan de lo que estamos hablando, pero en Francia, Ajá, lo que sí, pasó en Francia, contextualízalo. sí voy a darles la idea, en Francia, a que un musulmán, si no estoy mal, entró a una iglesia y degolló, más o menos, sí, a dos personas, entró a una iglesia normal, X. Porque en Francia subieron se burlaron, una caricatura en un periódico y se burlaron de esa religión. Entonces, en la religión, pues, te permiten hacer eso, de cierto modo, ya que hay muchos extremistas. Entonces, pues en ese país también tienen que respaldarse en el sentido de libertad de expresión. Entonces, por eso es como un conflicto entre, pero es una religión, pero también tienes tú la libertad de expresión, pero ya se está matando gente por eso. Y por ende, la libertad de expresión, han habido muchos ataques terroristas en Europa en este momento. Ay, de Entonces, hecho, ajá. dale, profe. Ok, de hecho también estaba pensando pues ustedes saben que hay una creencia también de inmolarse, y es una forma de ir al cielo de forma directa, ¿no? Digamos que mm,
Es que no recuerdo cuál es esa religión. Los musulmanes, creo, no estoy seguro. Sí, son los musulmanes. Digamos que ellos dicen, bueno, los infieles, ¿no? Los que no creen en Alá, entonces somos pues todos los otros. Entonces la tensión en estos momentos, pues que trata la compañera de expresarnos a todos y que podemos discutir, porque finalmente de eso se trata. O sea, los enfoques son para nosotros leer nuestra época. O sea, no nos tiene, o sea, si ustedes, por ejemplo, tienen un enfoque y ese enfoque no les permite entender lo que está pasando en su época, pues cambien de enfoque. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque para eso es una teoría, para que ustedes puedan explicar lo que ven, para que ustedes puedan predecir lo que ven, para que si ustedes les pregunten, bueno, ¿tú qué crees que va a pasar en el futuro? Por ejemplo, yo estaba ahorita siguiendo las elecciones de Estados Unidos y decía, bueno, ¿qué va a pasar, ¿no? En términos de nuestras decisiones, pues como mundo, porque finalmente nosotros como Colombia estamos casi que sujetados un poco a las decisiones que Estados Unidos tome. O sea, nuestra independencia es un tanto irrisorio. Pero más allá de eso, diría que nuestra manera de pensar es la que finalmente nos ocupa. Es decir, las leyes psicológicas, o sea, la psicología lo que permite a nosotros entender es por qué una persona elige una conducta por sobre otra. ¿Sí? Y eso nos lo permite un enfoque que nos permite entonces decir, mira, es por esto otro. Por eso digamos que el psicoanálisis tiene esta facilidad para hacer una teoría que te permite hablar de todo, absolutamente de todo. Ahora, ¿qué es lo importante? Como lo plantea ahorita la compañera Isabela, nosotros vamos a estarnos siempre pues en ideologías diferentes. O sea, algunas ideologías son más irracionales que otras. ¿A qué nos referimos? Hay cristianos que, por ejemplo, tienen la creencia de que entre más pura sea su cuerpo, pues más fácil van a poder acceder al cielo, a estar con el ser superior, ¿no? Y entonces no aceptan que se les hagan transfusiones de sangre. Es decir, ¿qué hace un médico ahí? Si dice, bueno, tengo que salvarle la vida, pero si le salvo la vida me demanda su familia. ¿Por qué? Porque él no quiere que le hagan transfusión por su creencia. Y entonces libertad de culto o libertad de creencia. Entonces la situación se convierte en términos de nosotros cuando vayamos a pensar sobre las situaciones profesionales que nos vamos a incluir, pues por eso es tan importante como empezábamos el curso. O sea, su caballo de batalla, por decirlo así, va a ser el Colegio Colombiano de Psicólogos. Es decir, ustedes están amparados por lo que se ha debatido que los psicólogos deben hacer en ciertas situaciones. Situaciones que son típicas. Si la situación no está dentro del listado de preguntas, ustedes pueden hacer la consulta, pueden escribir al Colegio Colombiano de Psicólogos con esta situación. Miren, soy psicólogo, esta es mi tarjeta profesional, tengo esta situación. ¿Qué sugerencia hace el Colegio Colombiano de Psicólogos a este caso en particular? Para tomar decisiones. Y eso digamos que son elementos que, por ejemplo, ustedes van a ver cuando ven el código deontológico y bioético, eso lo van a ver más adelante, pero es como para casos, entonces son diferentes situaciones y cómo nosotros nos comportamos en esas situaciones, cómo salvaguardamos, digamos, nuestro conocimiento psicológico, pero también los aspectos éticos en los cuales está inmerso. Entonces, digamos que nosotros en ese momento somos psicólogos de poder favorecer la salud mental. Entonces, los objetivos de intervención son distintos en función de uno u otro sujeto. ¿A qué me refiero? Que las consecuencias de los actos, es decir, las víctimas de esa cuchillada, de ese asesinato, los familiares como tal, vamos a trabajar sobre hacer el duelo.
Entonces vamos a hacernos cargo de eso, ¿no? Y por el otro lado, con la persona que asesina, pues lo que queremos es que no se vuelva a repetir el hecho, que no se vuelva a suceder. Y en últimas, pues lo que nos piden a nosotros como psicólogos es, según su opinión, esta persona va a volver o no a cometer un delito. Y entonces en esa línea es, digamos, que nuestra labor. En particular es tratar de entender a profundidad un poco cómo están estas creencias sosteniendo. O sea, básicamente pensemos en la creencia como si fuera una estructura, ¿vale? Como una casa. La creencia es una forma de conocimiento, ¿sí? Es decir, dentro de la cognición, cuando nosotros hablamos cognición, ¿cómo la definimos como una forma de conocimiento, ¿cierto? Entonces, esos contenidos de la cognición, uno de esos contenidos son las creencias. Por lo tanto, si la creencia es una forma de conocimiento, implicaría entonces que nosotros decidimos en función de lo que sabemos. Es decir, si tú te preguntas por qué hiciste lo que hiciste, pues lo haces con base en el conocimiento que tienes. Entonces vamos a poner en un ejemplo. ¿Por qué te conectaste ahorita a las 9 de la mañana? Porque tienes la creencia de que el profesor se va a conectar a las 9 de la mañana. ¿Por qué? ¿Cuáles son las evidencias de que eso va a suceder? Ah, bueno, las evidencias son, o sea, ¿qué soporta tu creencia? Pues soporta la creencia es que hay un chat en el cual hay una invitación a una hora, a una clase con un link y que llevamos una cierta regularidad, ¿no? Entonces, yo me conecto y si, por ejemplo, la clase es a las 9 y yo me conecto a las 9:30, ¿ustedes qué creen que va a pasar la siguiente clase? La siguiente clase de pronto algunos van a decir, pues yo para qué me conecto a las 9 si el profesor se conecta a las 9:30. ¿Sí? Ese tipo de formas de conocimiento son las que deciden nuestra vida. Es decir, nosotros, en últimas, lo que hacemos en terapia cognitivo-conductual es entender un poco la estructura cognitiva, es decir, la estructura de conocimientos en las cuales está basada la vida de esta persona. Entonces, si la estructura en la que está basada la vida de esta persona, en la gran mayoría de casos, es muy inflexible, es muy totalizante, desconoce la realidad, es como si estuviera de espaldas a ella, algo muy rígido en términos de decir, es que no creen en Alá y entonces son malos, son lo peor, ¿no? Van a morir todos porque, o están condenados todos. Pues esa, digamos que nos da una idea de cuáles pueden ser las posibles consecuencias de ese estilo de pensamiento. Entonces, de ahí que, por ejemplo, en este enfoque en particular, en este enfoque en particular nos ocupemos de tener, por ejemplo, para cada psicopatología, por ejemplo, para la depresión, para un trastorno sexual, para... Incluso ahí pueden encontrarlo en internet. Se llama enfoque cognitivo-conductual de los trastornos mentales, algo así. O sea, es de Lega Caballo, que es uno de los representantes europeos, pero angloparlantes, digamos, del enfoque. De hecho, ustedes se pueden certificar aquí en Cali, hay, digamos, un instituto de Albert Ellis que certifican en enfoque cognitivo-conductual. Bueno, en TREC, más que nada, sale el certificado es de TREC. O si quieren viajar por el mundo y formarse fuera, pues lo pueden hacer también, que son terapeutas con esa orientación, ¿sí? Eso digamos que lo pueden hacer. Ahora, este enfoque entonces pues si tiene claro que cada psicopatología, digamos que tiene una estructura como típica o como común, ¿no? Que es la que origina esa psicopatología, pues entonces también va a tener como un manual, ¿no? De cuáles son las creencias que normalmente aparecen. Entonces, pregúntele esto al paciente para verificar si sí, si no. Y también tratamiento, o sea, cómo continuar el tratamiento. Si identificó que tiene esto, esto y esto, entonces haga esto, esto y esto, como un flujograma un poco.
A este enfoque en particular le gusta mucho mostrar efectividad, o sea, le gusta mucho como parte un poco de que hay una generalización, o sea, una de las críticas que se le hace un poco al enfoque es sobre la singularidad, o sea, bueno, pero tú y yo tenemos depresión, pero es mi depresión distinta a tu depresión, ¿no? El enfoque que ha hecho como para resolver un poco esa crítica, digamos que lo que ha dicho es que si bien tiene una estructura cognitiva común, pues el terapeuta va a reconocer la singularidad de esa depresión. O sea, va a tratar de decir, bueno, esta creencia irracional, digamos, en esta persona lo menciona como puede ser, bueno, no sirvo para nada, mientras que en esta otra persona todas las personas no sirven para nada, no sé. Pero en últimas tienen como el común denominador de que no sirven para nada y en uno se ve de una forma y en otro en otra. Y esa es como la singularidad, como a lo que le apunta. Entonces uno podría pensar que hay personas, digamos, estudiantes, ¿cierto?, de psicología que pueden decir, bueno, yo me siento pues a gusto con este tipo de enfoque, o sea, con que me digan, a mí como terapeuta, pues mira, si yo estoy sospechando que tiene depresión, pues hago esto y sigo esto, ¿no? Como un protocolo. A este enfoque, digamos que le gusta mucho como esa generalización, ese paso a paso, y pues digamos que gran parte de las publicaciones científicas, ¿no?, pues están en esa línea. No significa que los otros enfoques no tengan también publicaciones, ¿no? Pero digamos que este enfoque, digamos que tiene instrumentos de evaluación, tiene test, digamos, de evaluación. Entonces, por ejemplo, tiene un inventario de creencias irracionales. Entonces, ustedes pueden decir, voy a aplicar el inventario de creencias irracionales para saber qué creencias irracionales tiene este paciente. Y entonces, casi que es como una evaluación, por decirlo así, ¿no? Entonces, en esa lógica, digamos que el enfoque como tal, pues tiene esas características. Por lo tanto, el terapeuta es muy directivo, ¿sí? Pues prácticamente va orientando, va guiando, va dando pautas. Por lo tanto, la primera sesión, digamos que se caracteriza mucho por la indicación del enfoque, o sea, cómo hacemos terapia, en qué consiste, o sea, prácticamente se le explica este modelo del ABC. O sea, la primera sesión es explicar un poco el modelo ABC de tratamiento, de evaluación, etc. ¿Sí? Se le indica también de que se van a dejar actividades para la casa, todo este direccionamiento que se ha mencionado. Y digamos que la forma, digamos, de tratamiento pues está direccionada es al debate filosófico. O sea, lo que vamos a tratar es de tumbar, por decirlo así, debilitar la creencia irracional y fortalecer creencias más racionales, ¿no? En esencia. Ahora, no sé si tienen más preguntas sobre este enfoque o podemos continuar con el siguiente que les propongo que sea el de la Gestalt, para que veamos el video de Peirce. ¿Tienen más inquietudes sobre este enfoque o podemos continuar? Profe, disculpa. Sí, Camila. Entonces, en resumen, se podría decir que la teoría cognitivo-conductual se basa en que lo que nos afecta no es lo que nos pasa, sino la opinión que tenemos de lo que nos pasa. Sí, sí. La opinión que tenemos, el conocimiento que tenemos sobre lo que nos pasa. Es decir, pues en términos teóricos se llamaría creencia, ¿cierto? O sea, si tú te vas a referir si tú dices, yo hago parte de este enfoque, pues me voy a posicionar en utilizar esa palabra clave, ¿no? Creencia. Pero para que lo entendamos así todos, es que hacemos un diálogo sobre la situación. Ese diálogo que construimos sobre la situación interno es el que nos importa. Es básicamente
cómo el paciente está interpretando esa situación. Entonces, miren que desde esta perspectiva es muy importante, porque eso también nos da pistas para entender un poco que lo que yo les digo a ustedes no necesariamente, es decir, yo estoy hablando, ¿vale? Pero no todos están interpretando igual, ¿no? No todos están formulando una teoría, un discurso, un diálogo interno sobre eso que estamos hablando. Es decir que, así como todos vivimos las mismas experiencias, por decirlo así, o sea, la misma clase, pero no a todos nos queda la misma información. Por ejemplo, en el caso de Camila dice opinión. Para otro puede decir, ah, mira, me sirve eso que Camila dijo para entender a qué hace referencia, ¿sí? Claro, entonces, dependiendo de las opiniones que yo tenga, pues así mismo voy a tener unas consecuencias. Si mi opinión es buena o mi opinión es mala, pues entonces mis consecuencias conductuales y afectivas pues serán consecuentes con esa opinión que tengo. Va a ser coherente. Entonces realmente, como dice Camila, no importa la situación. Lo que importa es la opinión, la creencia, la interpretación que se ha hecho de este evento. Esto es algo un poco similar a la fe. Lo voy a poner un poco en esos términos. Es decir, lo que importa es lo que tú ves adentro, lo que tú tienes adentro, lo que tú piensas sobre las cosas, no las cosas en sí mismas. Entonces, si tú crees que eres exitoso, así en este momento no lo seas, puedes terminar siéndolo. ¿Por qué? Porque crees, porque actúas, porque piensas como una persona. Entonces habitas ese personaje. Pero eso digamos que es, o sea, mejor dicho, por ahí tendríamos mucho para hablar, mucho para discutir, porque en últimas terminaríamos diciendo que muy similar a la metáfora de Morfeo y Neo en Matrix, de que la vida es un sueño y que realmente entonces nosotros le damos forma a lo que vemos a partir de lo que creemos que está pasando. Bueno, física cuántica, o sea, mejor dicho, esto es como para uno sentarse a conversar con un café y mucho tiempo, pero en el fondo, si ustedes notan, los distintos enfoques, ¿sí?, dicen lo mismo, pero con palabras diferentes. Y eso es algo que no sé si alguno lo ha notado un poco, pero, por ejemplo, para Freud, para el psicoanálisis, es el inconsciente, lo que llamaríamos la creencia. O sea, yo actúo en realidad en gran medida por aquellos aspectos en los que creo, que en últimas, pues luego los hago conscientes. Entonces, muchas veces mis creencias no es que sean tan conscientes como yo creo. El enfoque cognitivo-conductual va a decir que sí, ¿no? Que pues somos conscientes de nuestras creencias. Sí, sí. Otro aspecto diferente entre este enfoque y el psicoanálisis es el hecho de la transferencia. O sea, el concepto de transferencia, digamos que para este enfoque no es importante. La transferencia en últimas, ¿qué es? Es lo que nosotros le atribuimos al otro. ¿Cuánto tienes duda? Entonces, espérate que es que cuando escucho el eco como de mi voz me distraigo. ¿Cómo evitamos que las otras personas se agobien con esas creencias? Digamos que hay dos formas, digamos, de hacerse cargo, digamos, de tu creencia. Una es mediante el debate filosófico, es decir, sustituyendo una creencia por otra, que hay personas que lo pueden hacer, o sea, caen en cuenta y dicen, uy, qué nocivo esta manera de pensar y voy a cambiarla por esta otra. Bueno, que tiene que ser algo creíble para ti, ¿no? No es como que soy millonario, no, es creer que en realidad puedo, ¿no? Entonces, empezar a sustituir creencias que paulatinamente
yo pueda estar en un estado distinto cada vez más creíble para mí. Es decir, si yo me pongo, supongamos que yo tengo que subir del primer piso al 10º piso, pues yo no puedo subir del primero al 10º. Algunos digamos que podrán, pero otros no podrán. Algunos dirán, bueno, pues me queda más fácil ir del primero al segundo y luego del segundo al tercero. Ese es como el proceso, digamos, en el curso, digamos, de unas aproximaciones de cómo hacemos para mejorar a una persona. Entonces, si tú, por ejemplo, le dices, digamos, yo tengo pavor, no sé, miedo a hablar en público, pues entonces si yo te pongo una tarea de que hables en público, pues no lo vas a hacer. ¿Cómo podemos cambiar o sustituir esa hablada en público a algo que sea menos amenazante como para ti? De pronto puede ser hablar, grabarte como la exposición y luego escucharte. Y ya. Luego puede ser, busca un amigo o alguien con el que te sientas cómodo y exponle. Y luego pongamos a otra persona y vamos poco a poco, ¿no? Pero en términos de la creencia, entonces diríamos, tienen que ser creencias que tú creas que puedes creer, ¿no? O sea, la clave es que tienen que ser coherente con tu manera de ver el mundo. O sea, hay unos que son más ver para creer, ¿no? Entonces, no se pueden poner creencias que realmente... entonces, es encontrar como la creencia con la que me sienta cómodo, que yo crea que es verdad y que me haga, bueno, y aquí es una parte importante también, y es que, ¿cómo sé yo que mi creencia es positiva o negativa, no? Y me voy a basar en términos de la consecuencia que siento, es decir, a nivel afectivo, emotivo, si yo me siento bien, la creencia que tengo es buena. Si yo me siento mal, la creencia que tengo es mala. Y cuando me refiero a la creencia, me estoy refiriendo tanto principalmente a, oye, si le pongo un micrófono, ¿qué es lo que me estoy repitiendo? ¿Por qué me estoy sintiendo mal? Pongo el micrófono. Ah, claro, pues que estoy repitiéndome, estoy diciendo, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, me va a ir mal en la exposición, el profesor me va a preguntar y me va a corchar, ¿no? Ese tipo de cosas son sus diálogos internos. Entonces, pueden ser, uno diría, creencias racionales y irracionales. Por ahora, lo importante, digamos que con la pregunta que hace Daniel, pues sería principalmente oye, pero date cuenta de la consecuencia que estás sintiendo por esa forma de pensar, por ese diálogo que tienes. ¿Por qué no lo cambias por un diálogo que creas que es verdad, pero que te haga sentir mejor? Entonces puede ser un diálogo que sea cambiado por... el profesor cuando me pregunte, yo voy a saber por qué he estudiado, ¿sí? Va a salir todo, no es como va a salir todo bien, yo soy positivo, mindfulness, ¿no? No, es como realmente sostener una creencia poderosa, o sea, poderosa me refiero a que te hace sentir bien y que tú crees que es verdad, que tú crees que la puedes alcanzar, que la repites y dices, o sea, no viene un diálogo interno que diga, tú crees esto y un diálogo interno que dice, mentiras. Sí, como tú por qué dices eso si eso es mentira, tú sabes que es mentira. Porque digamos que la metáfora del angelito y el diablito, ¿no? Nosotros tenemos esos discursos internos. ¿A quién escuchas? ¿A quién le prestas más atención? Entonces, si le prestas más atención, o puedo empezar no me voy a pelear con el diablito, con el que me dice mentiras. Entonces tengo que buscar una creencia que, pues, sea creíble, que esté, digamos, dentro de las evidencias posibles que me voy a encontrar. Esa es una Profe, alternativa. Ok, sí. profe, una pregunta. Lo que pasa es que, bueno, con lo que ahorita estás hablando, me surgió algo. Sería como, bueno, listo, posible tratar a una persona que tenga la creencia de que le da miedo hablar en público por tal cosa que le pasó, un ejemplo. Y que digamos que a partir de mi ignorancia sería pues algo como un poco más fácil de tratar. Pero entonces, ¿cómo
poder abordar a un ejemplo, esa persona de la que habló Valentina, es islámico, era un islámico a quien se ha formado en un ambiente supremamente agresivo, violento, en el que a diario le dan un discurso de que por lo menos hay personas que no respetan su creencia, su religión, pues merecen la muerte. O sea, ¿cómo abordar a una persona que está como tan arraigada a ese pensamiento que incluso no le importa ni la vida de él porque se inmola, ni la vida de los demás? Pues mira, o sea, yo, digamos, cuando empezamos a hablar de estos temas, ¿vale? No significa que no los podamos abordar o resolver en este momento de nuestra clase, ¿vale? Por ejemplo, yo que sugeriría que quisiéramos, ¿por qué te lo digo así? Porque el curso tiene un alcance y el alcance no es que ustedes salgan como terapeutas cognitivo-conductuales, ¿no? No es como de, ya sabemos entonces qué vamos a hacer, cómo lo vamos a manejar. Es las generalidades del enfoque, un poco la introducción o aproximación al enfoque, pero tenemos la alternativa de elegir una problemática que vamos a abordar desde el enfoque que ya hemos elegido, desde un concepto psicológico que nos haya llamado la atención, que nos ayude un poco como que no nos quedemos con ese sinsabor, Hilary, de no responder, ¿no? Bueno, profe, pero ¿por qué no me responde? ¿No? ¿Por qué no me aclara la duda? Y yo les dije en una clase a tiempo atrás que les decía que una de las grandes inquietudes era, o cuando uno iba a la universidad, era encontrar respuestas, pero realmente uno va a la universidad a hacerse mejores preguntas. De hecho, yo les había sugerido que leyeran este texto de el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque, por ejemplo, aquí hay un aspecto que dice, por ejemplo, vi dos figuras, la una era de un hombrecillo achaparrado que caminaba hacia el este a buen paso y la otra la de una niña de unos 8 o 10 años que venía corriendo todo lo que era capaz por una bocacalle transversal. Como era de esperar, ambos chocaron al llegar a la esquina y entonces sucedió lo más horrible de la historia. El hombre atropelló y pisoteó el cuerpo de la niña con toda calma y la dejó dando gritos en el suelo. Así contado no parece gran cosa, pero la visión fue diabólica. Entonces ahí uno empezaría a decir, o sea, si yo soy psicólogo, oye, ¿qué le pasó a ese hombre? ¿Por qué hizo eso? ¿No? Y la pregunta que tú haces es igual, o sea, ¿por qué un hombre que decide inmolarse, cómo hacemos para que deje de hacerlo? Y entonces ahí vamos a empezar a pensar en términos de qué evidencias nosotros vamos a encontrar en la literatura científica de este enfoque para abordar personas que tienen este tipo de creencias tan arraigadas, estos dogmas y estas ideologías tan instauradas desde niños. O sea, no estamos hablando de que yo me convertí hace un año, hace 2 años, no, es toda mi vida he vivido creyendo en eso. He estado formado, inculcado en que si me inmolo, pues voy a ir al otro, voy a ir directo con Alá, ¿no? Entonces, ahí uno podría pensar en términos de cada uno de nosotros hacerse su propia opinión. O sea, algunos dirán, es imposible, o sea, no tenemos nada que hacer, ¿sí? Otros dirán, por ejemplo, en el caso de las personas con unas sociopatías que son asesinos seriales, ese tipo de elementos, y donde no hay, digamos, razones o causas biológicas, porque dentro de esta patología, porque es que eh, lo patologizante va a ser comparado es con las conductas esperadas o normales, consideradas normales. ¿Y qué sería considerado normal? Lo normal entonces va a ser considerado lo adaptativo, es decir, el responder en función del entorno, de las necesidades que hay en ese entorno. Por lo tanto, casi que la forma de nosotros responder de manera adaptativa va a estar sujeto o va a depender en gran medida de 3 grandes aspectos. Un aspecto es el aspecto biológico, ¿sí? El aspecto en el cual tenemos pues una
una fisiología, una biología, una característica biológica, y vamos a dejar ahí, que explica por qué nos comportamos como nos comportamos, adaptativo o desadaptativamente. Otro es el asunto de las leyes psicológicas, que en últimas son estos enfoques que nos van a permitir a nosotros entender un poco por qué actuamos de X o Y manera, ¿sí? Entonces algunos dirán, bueno, yo le voy a explicar esta conducta desde este enfoque, desde esta perspectiva. Y tenemos, y lo interesante de la psicología es que en las leyes psicológicas tenemos como dos, por decirlo así como tenemos pie izquierdo y pie derecho, y mano izquierda y mano derecha, nosotros tenemos enfoques y tenemos campos. Los enfoques son lo que estamos hablando, enfoques clínicos, psicoanálisis, ¿no? Mientras que los campos son la aplicación de la psicología a contextos específicos. Entonces, uno podría hablar de una psicología social en un campo social. Y entonces, por ejemplo, la teoría social del amor era una aproximación que complementa la perspectiva biológica para leer el amor, cómo elegimos pareja desde la perspectiva social del amor, ¿sí? O desde la perspectiva educativa, o desde la perspectiva, entonces uno empieza a decir, o sea que en la psicología la explicación del comportamiento es el comportamiento desde una perspectiva clínica en un contexto determinado, ¿sí? Entonces algunos de ustedes dirán, ah, bueno, pues a mí me gusta ser psicólogo educativo, entonces la explicación que yo voy a dar es a cómo esta persona ha aprendido a ser quien es, ¿no? O sea, palabras más, palabras menos, es el aprendizaje, cómo se ha hecho un ser humano particular, o sea, se ha humanizado. En realidad la educación es un proceso de humanización, ¿no? Entonces hemos vuelto este cuerpo biológico un cuerpo humano. Eso es, digamos, que la psicología educativa en resumidas cuentas. Pues así súper exprimida, pero nosotros nos vemos por allá en 9º y 10º para hablar de educativa pues a profundidad. Organizacional, principalmente, o sea, los grandes campos son organizacional, educativo, social, clínico. Entonces, dentro de los clínicos, pues estamos hablando de las IPS, CPS, clínicas, hospitales, consultorios particulares, ¿sí? Y se esperaría que en esos contextos, pues hayan enfoques psicoanálisis, cognitivo, etc. Pero eso no significa que, por ejemplo, si tú estás en un colegio, en un contexto educativo, estás en una universidad, en un contexto educativo, ¿sí? Tú no leas a tu paciente, a tu estudiante, al profesor, al rector, etcétera, desde una lógica de tu enfoque clínico. Es decir, casi que el enfoque es transversal, lo clínico es transversal. Entonces, Profe, ¿sí? ¿eso es lo que se llamaría un método ecléctico? ¿Se podría manejar? No, la idea es que tú elijas, o sea, si bien pues aquí estamos como mezclando todo, y por eso entiendo que me digas que sería una aproximación ecléctica de juntar todo. Ese es el panorama en el cual está la psicología, pero eso no significa que tú, digamos que digas, voy a hacer psicoanálisis con cognitivo-conductual en algunas ocasiones, pero con este paciente voy a hacer gestal conductual. O sea, una cosa, una mezcla allí. O sea, profe, que uno puede hacer una observación ecléctica, pero al momento del tratamiento se tiene que enfocar en un método específico. Sí, digamos que tú prácticamente, si bien tu carnet de psicóloga no dice psicóloga con orientación psicoanalítica o cuestiones así, sino que dice psicóloga, la recomendación es que tú sí sigas, digamos que un método. O sea, que tú tengas claro que tienes un enfoque, tienes una manera de evaluar, de tratar, de investigar, que ya está, digamos, con la cual tú te casaste. O sea, tú te comprometes con esa manera de abordar a tus pacientes, abordar a un ser humano, ¿sí? Y ese ser humano puede estar en diferentes contextos. Entonces, ese ser humano en el contexto del hospital es un contexto clínico.
ese ser humano en un contexto educativo, universidad, colegio, pues estaría ahí mezclado, ¿sí? El otro aspecto es el contexto organizacional, que sería pues las empresas, incluso las mismas universidades. Entonces, desde esa perspectiva, pues sí es importante como contemplar la posibilidad de que en este momento, a veces uno dice, profe, o sea que la psicología es muy amplia, ¿sí? La recomendación, ¿cuál es? A que ustedes entren a mirar, por ejemplo, los diferentes como grupos que hay en psicología. Entonces, hay el grupo de los clínicos, ¿no? Y entonces en los clínicos no significa que entonces, yo soy clínico, solo somos los clínicos psicoanalíticos. No, 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 no. Son los clínicos, a los que les gusta ocuparse de la psicopatología y les llama la atención como todo ese asunto de lo clínico. Y ahí forman parte los diferentes psicólogos con diferentes orientaciones clínicas, cognitivas, humanistas, ¿vale? Y todos están ahí metidos. Y está el grupo, digamos, de las neurociencias, que son los psicólogos que les llama la atención ese abordaje de la neurociencia, y entonces están los otros educativos y así sucesivamente. Entonces, desde esa perspectiva, prácticamente ustedes hacen como dos elecciones, por decirlo así. Una primera elección es su enfoque clínico, que me parece a mí que es el más importante de todos. ¿Cuál va a ser su enfoque clínico? Y la segunda pregunta es, ¿en qué contexto les gustaría a ustedes ejercer su psicología? O sea, ¿ustedes quieren ocuparse más de los problemas relacionados con el aprendizaje, con la humanización, o sea, un psicólogo educativo? O no, 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 me gustaría más la productividad, la cultura organizacional, porque esta empresa tiene estos valores, bueno, organizacional y social, pues estaría más en el campo de la comunidad, más extramuros, más de entender un poco cómo los grupos sociales casi que contribuyen a que se dé un problema, sostienen el problema, y también ese grupo social, ese grupo humano, pues lo puede construir, lo puede transformar. Entonces, son dos elecciones en últimas. Ahorita miren que ni siquiera nos estamos metiendo a decir, bueno, vamos a hacer una introducción al campo educativo o al campo organizacional. No, digamos que el curso termina en términos de invitarlos a que sepan que existen estos campos, que además de eso, ustedes van a ver en su malla curricular, van a tener psicología social, psicología educativa, psicología organizacional, psicología clínica, ¿sí? Y entonces ustedes, digamos que ven todos los enfoques y luego terminan en campos de aplicación. Entonces ven cada uno de ellos para que elijan enfoque y luego van a los campos como para que puedan conversar entre profesionales, porque finalmente, pues, este grupo es un grupo que no todos van a ser del mismo enfoque. Y eso es, digamos, que la ventaja. Por eso también hay semilleros con enfoques. Entonces, el semillero psicoanálisis, el semillero cognitivo-conductual, el semillero humanista. Y en esa línea, pues, está construido, digamos, el proceso de formación. Ahora, por ende, como para precisar nuevamente, elegimos enfoque, y por eso ya hablamos de psicoanálisis, ahorita estamos hablando de Albert Ellis, un poco con la TREC, entender un poco esa mecánica de lo que le exige a uno como terapeuta, para que cuando vayan a los cursos a sumergirse en cada uno de los enfoques, pues no lleguen como tan perdidos, ¿no? Que hayan unos matices, o sea, esto es mucho más amplio, mucho más complejo, ¿no? De lo que parece, pero quiero que se lleven como el espíritu de tratar de entender la simplicidad, o sea, como que cada enfoque tiene su propio sabor, ¿no? Su propia característica. Y lo importante es como entender un poco esa receta que va bien con ustedes, o sea, la metáfora es un poco como la cocina, o sea, ustedes en consulta, ustedes, digamos que eligen los alimentos, quitan otros alimentos, crean
alimentos y pues están cocinando su vida, ¿no? Y en últimas, pues hay enfoques que les permiten ciertas recetas, ciertas libertades y otros no tanto. Entonces ahí es un poco como, bueno, ¿qué resuena conmigo? No tanto a nivel que este enfoque sea el mejor enfoque, no. Ya la discusión no es cuál es mejor. O sea, eso era en la época en la que les puse a ver los videos. Ahí sí había como una tensión de que cuál era el enfoque y tal. Pero en este momento, digamos, la psicología, digamos que ya no está tanto sobre la discusión sobre enfoques. Finalmente es que podamos ser efectivos desde cada enfoque. Cada enfoque tiene su efectividad. Entonces, por ende, no me voy a centrar como en responder así, cómo haríamos para, porque tendrían que ya profundizar mucho más en los enfoques. Y poder, digamos, dar tiempo para poder explicar los demás temas, ¿vale? Entonces, no sé si hasta el momento tienen más dudas, inquietudes sobre este enfoque y sus características en términos de evaluación, tratamiento, intervención, investigación desde el enfoque de la TREC de Ellis. ¿No? Entonces, voy a pasar al siguiente enfoque. Vamos a hablar entonces de Gestalt, ¿vale? Voy a dejar de grabar un momento para compartir Bueno, todos me escuchan. Estoy es como esperando un poco que hasta el momento este es, digamos que, por eso quería empezar por enfoque, por la Gestalt, porque es, digamos que como el contraste más fuerte que hay en términos de las aproximaciones que hasta el momento hemos venido abordando. Por el grupo les compartí un texto de Kettner que para los que estén interesados y quieran, digamos, no sé si internet esté libre como acceso de libro, pero es un clásico, digamos, del trabajo corporal sobre el cuerpo, es decir, todo lo que ustedes vieron que Pierce le mencionaba respecto a qué le estás haciendo a tu dedo, qué le estás haciendo a tu pierna, estás conteniendo la respiración, ese tipo de elementos respecto a la retroalimentación sobre el cuerpo, la pregunta sobre el cuerpo o sobre la experiencia, más que nada, pues es un eje, digamos, central dentro de la apuesta Gestalt. Entonces, ¿qué ustedes entendieron? ¿Tienen inquietudes? Vamos a hacer como el mismo ejercicio, digamos, hasta aquí tendríamos, Elis, ahorita vamos a hablar entonces en este punto de lo que es la Gestalt. Entonces, ¿cuál es el objetivo terapéutico? Principalmente es la integralidad de la persona, o sea, convertir una persona en algo verdadero, ¿no? Y bueno, y eso ya es mucho decir. Entonces, vamos a hablar de la Gestalt. ¿Qué inquietudes tienen respecto a la Gestalt? ¿Qué pronto tienen de...? Profe, pues no sé si vayamos a hablar sobre el video que vimos, pero pues yo sí siempre he tenido como la inquietud, incluso pues quería esperar como el momento para preguntarte, a ver qué me podías como orientar sobre lo que son los sueños. Alguna vez pregunté y pues me dijeron que los sueños pueden ser también cosas que uno quiere que pasen o cosas a las que uno le teme que pasen. Por ejemplo, cuando uno sueña cosas que no, cosas malas, que son como las pesadillas. Entonces, cosas a las que uno de pronto tiene temor que pasen. Y también me dijeron que pues cosas que de pronto uno quiere que pasen y
pero inconscientemente, ¿no? Y pues también una vez tuve una experiencia en la que, pues de pronto una bobada, ¿no? Pero pues igual, no sé si puedo hablar de eso. En la que pues yo soñé, hasta pena me da, pero bueno, yo soñé que por ejemplo, yo era infiel a mi pareja. Bueno, fue un sueño con una persona que pues yo de pronto sí quería, digamos, ¿no? Y la misma noche mi pareja soñó que yo estaba haciéndole infiel. O sea, dormíamos en la misma habitación y en la mañana él se levanta y me dice, adivina qué me soñé. Y yo soñé lo mismo. Pero yo obvio me quedé callada porque pues no, de pronto se enojaba o sea, fue raro porque, o sea, soñar lo mismo y de pronto yo disfruté el sueño, pero para él fue algo como que Es que no tan agradable. Es que eso de los sueños es como muy subjetivo, ¿no? Es de muy difícil interpretación, porque, por ejemplo, cae la interpretación de que dicen que si tú sueñas de que tu pareja te es infiel o que tú eres infiel, es porque la relación va a mejorar o está en una etapa, ¿sí me entendés? O sea, es muy difícil como darle una explicación a los sueños. Pero de Diría que pronto no creo en eso. De pronto hay personas que, digamos, dicen que tienen como un sexto sentido, por decirlo así. Entonces uno les cuenta el sueño. Ay, que si se le cayó la muela es porque yo no sé quién se va a casar. Que si se soñó con una boda es porque es bueno. Ajá. Que si le pica la mano es porque le va a entrar plata. Yo personalmente no comparto. Me inclino más por entenderla desde el video que vimos, que de Ajá. pronto hay cosas sueltas que aparecen en el sueño que uno puede agrupar y llegar como que a darles un sentido, ¿no? Por ejemplo, esta semana tengo una dificultad con alguien, un problema así, y esa semana me soñé que esa persona me sonreía. O sea, igual es difícil uno estar como que peleando con la gente, entonces en el sueño apareció ella sonriéndome, entonces es como una necesidad mía de arreglar las cosas con esa persona. Pues así lo veo, ¿no? Sí, bueno, realmente nosotros, pues por eso también empezamos un poco por este asunto de ciencia espiritualidad, porque aparece mucho, pues nosotros como psicólogos vamos a estar como en términos de que nuestras teorías intuitivas van a jugar un papel también en muchas veces nuestros juicios. Entonces ahí lo importante es que si nosotros vamos a posicionar desde un discurso científico, entonces nosotros estaríamos partiendo de la base de que cada enfoque tiene pues una forma de aproximarse a los sueños. Algunos enfoques, los sueños digamos que no juegan un papel digamos importante, es decir, son residuos prácticamente de la actividad cerebral que necesita el cerebro limpiar. O sea, son recuerdos, son aspectos que, digamos, no se necesitan, básicamente. Y entonces lo que vemos es como una reactivación, una actividad cerebral donde casi que reiniciamos el sistema para que vuelva a empezar, para que vuelva a iniciar un siguiente ciclo, digamos, que es lo que aparecería como el sueño profundo, el sueño humor que normalmente se da entre las 3 y antes de despertar, ¿no? Que es normalmente cuando soñamos más o menos en esas horas, que es cuando estamos en la etapa de sueño profundo. Eh, y esa digamos que es una aproximación desde ese lugar. Desde la Gestalt, desde el psicoanálisis, desde el enfoque centrado en la persona, eh, digamos que el sueño, y omito deliberadamente el cognitivo conductual porque realmente no he escuchado que el cognitivo conductual eh, pues asuma una posición explícita respecto al sueño. Es decir, que integre el sueño dentro de la terapia, como si lo hace la Gestalt o el psicoanálisis o el enfoque centrado en la persona.
puede que me esté equivocando, puede que cuando ustedes vean más adelante el enfoque, resulta que sí, que ya hay un autor o sí se integra, o bueno, eh, pero en lo que conozco no lo recuerdo como un aspecto clave. O sea, me refiero, o sea, de que lo puede integrar, pero que diga explícitamente, vamos a usar el sueño como, o sea, si mi paciente me cuenta un sueño, yo lo voy a utilizar como manera de trabajo terapéutico, lo voy a encontrar más fácilmente en Gestalt, como lo vieron ahorita con Pearls. Entonces, realmente todos, pues nosotros así como tenemos residuos, o sea, eh, residuos nos referimos a absolutamente desde lo que nosotros vamos al baño, orinamos, vemos popó, ¿no? Pero también tenemos residuos a nivel de nuestro consciente, es decir, que nuestros sueños en últimas son otro lenguaje que necesitamos entender, que necesitamos comprender y que habla de nosotros. Entonces, básicamente, cuando nos hacemos el proceso de análisis, por ejemplo, o sea, en mi caso, yo me analizo, ¿sí? O sea, yo, digamos que mi analista es, por lo tanto, un enfoque psicoanalítico. O sea, yo hago eso. Invierto una fortuna en eso porque me gusta. Sí, o sea, en cuanto me gusta esa aproximación para mí, funciona a mí como paciente, ¿vale? A otro le funcionará a otro, o sea, le gustará que no profundice mucho, que sea, bueno, digamos que con cada uno resonará distinto. El asunto es lo que ustedes encuentren resultado del proceso, o sea, que cada sesión ustedes dicen, oye, sirvió, ¿no? Entonces, si yo cuento sueño, cómo mi terapeuta aborda ese sueño, pues también me va a indicar un poco también qué tan cómodo yo me voy a sentir allí. Pero en último, si estamos hablando del enfoque gestal, el psicoanálisis o enfoque centrado en la persona, el sueño es un sistema de símbolos. Y esos símbolos narran una historia. Y lo que tratamos de hacer es básicamente entender un poco esos, desde el psicoanálisis serán unos estatutos del deseo, o sea, es lo que yo deseo que pase, en el fondo tiene que ver con mi propio deseo, o desde la Gestalt, pues tiene que ver entonces con aquello de lo que yo en realidad quiero ser, quiero experimentar, quiero hacer, pero pues a nivel consciente pues no me lo permito. Entonces mi sueño en últimas pues son fragmentos, entonces desde la Gestalt vamos a decir que son fragmentos de la personalidad, entonces vamos a decir que la experiencia se fragmenta. Es decir, lo que busca la Gestalt es una integración de la experiencia. ¿A qué se refiere? Que si, por ejemplo, la última persona que vieron en el video hablaba, digamos que uno dice, uy, mató a la mamá, ¿no? Y la bruja que muestra. Esa sombra también hace parte de ella misma. Entonces nosotros en Gestalt, digamos que integraríamos esa sombra, la reconoceríamos, le daríamos voz, le permitiríamos estar ahí con nosotros, ser escuchada, no la vamos a negar, ¿sí? Ese es como el principio de la Gestalt, una integración, reconocer entonces cómo nos hemos desintegrado para entonces volver a integrarnos. Y esa desintegración aparece en forma de otro lenguaje, en forma de sueño, como material de trabajo, ¿no? Es como otra alternativa de aproximación, ¿sí? Entonces, para responder a la pregunta de por qué soñaron ambos algo similar, si lo habláramos desde la perspectiva de la Gestalt, tienen que ver con fragmentos de la personalidad de ambos, es decir, con experiencias que estaban aconteciendo, aspectos que en cierto momento estaban conversando sobre infidelidades, fidelidades, celos y etcétera. O sea, estaban atravesando como pareja por situaciones similares. Obviamente, pues va a variar si es una persona, pues, digamos, normalmente los celos se sienten siempre hacia una misma persona. O sea, digamos que ¿por qué soñamos sobre la misma persona? Pues porque
porque pues es el tóxico, ¿no? La tóxica, o sea, el que es el objeto de, que está causando, digamos, la dificultad. Entonces, eso digamos que en últimas para cada uno pues habla es de la experiencia que ha realizado hasta el momento con base a lo que ha escuchado, lo que ha visto, eh, lo que en estos momentos representa para uno el otro. Entonces, la perspectiva Gestalt en últimas tiene como interés, si en el cognitivo conductual estamos hablando de volver más racional lo irracional, por decirlo así, o por lo menos hacer debilitar un poco las creencias irracionales, debatirlas para sustituirlas por creencias mucho más adaptativas, más funcionales, más racionales. Entonces, en la Gestalt, pues realmente nosotros vamos a, pues lo diríamos en palabras muy coloquiales, diríamos, integraríamos tanto las irracionales como las racionales. O sea, nos interesaría que la persona pueda sentirse pleno, plena, como lo vieron en el video. Integrar entonces la oscuridad, la sombra, con la luz. Por eso, en Gestalt, digamos que la labor del terapeuta es una labor más de hacer énfasis sobre la experiencia, sobre lo que me consta a mí como terapeuta. No te creo lo que me estás diciendo. ¿Qué le estás haciendo a tu cuerpo? Ese movimiento que, si le pusiéramos voz a ese movimiento, ¿qué diría? Por eso les enviaba ese texto que les compartí por el grupo, porque es un texto que pues es un clásico del trabajo corporal en Gestalt. Obviamente hay textos más recientes y demás, pero si quieren entender como los principios, los fundamentos, es un buen texto introductorio para hablar de cuerpo y bueno, la corporeidad. Y también hablar un poco de la enfermedad como camino, es decir, cuando nos enfermamos, pues hay un mensaje, vamos, para nosotros. Yo creo que les compartía en alguna ocasión. Yo en mi pregrado, pues elegí Gestalt, ¿no? Entonces yo me formé en Gestalt como psicólogo en el pregrado y ya el posgrado, pues me fui a lo que es el cognitivo conductual y pues me casé con una psicoanalista y, y me analizo, ¿no? Entonces estoy ahí como, pero entonces si vas a mi consultorio, ¿yo cómo te atendería? Te atendería TREC, ¿no? Porque finalmente es en eso en lo que me formé. Eh, a eso es a lo que me refiero cuando decimos, no es ecléctico, o sea, entendemos un poco de los enfoques, pero hacia dónde nos vamos a direccionar, con qué herramientas, qué recursos, qué técnicas vamos a utilizar, ¿vale? Entonces, en términos de la Gestalt, nosotros nos vamos a ocupar mucho de la experiencia, de los ciclos de la experiencia. Por decirlo así, la experiencia arranca por una sensación corporal. Entonces hay personas que se les dificulta habitar el cuerpo, o sea, escuchar su cuerpo. Entonces, lo que uno, por ejemplo, necesitaría es, si yo tengo resequedad en los labios, esa sensación de resequedad en los labios que tengo puede ayudarme a formar una imagen o una representación de qué es lo que es, de qué es la sensación que tengo o qué es lo que necesito. Es decir, la experiencia en últimas busca satisfacer una necesidad. Entonces, desde esa perspectiva, una persona integrada o más verdadera es aquella persona que satisface sus necesidades y entonces, en esa perspectiva, vamos a encontrarnos que el ciclo de la experiencia arranca entonces por esa formación de la sensación, por sentir, digamos, estas sensaciones. Luego viene una formación de la imagen de aquello que se está formando. Y entonces, todas estas sensaciones corporales significa que tengo sed. Entonces, luego, yo lo que voy a hacer es buscar en mi mente, digamos, cómo satisfago, digamos, esta sed que tengo en este momento. Entonces, se me ocurre que en la cocina tengo un vaso con agua o agua fría, lo que sea, un termo, ¿no? Y resulta
que yo ya tengo entonces el objetivo, ¿cierto? Dentro de mi ciclo de la experiencia, entonces la sensación corporal, luego la formación de la imagen, de lo que siento que necesito, entonces es sed, luego entonces viene donde puedo satisfacer esa sed, que sería como el plan, por decirlo así, la idea de cómo satisfacerlo, y luego esa idea se acompaña de unas acciones. Entonces, yo puede que diga, bueno, primero para poder ir a la cocina, entonces tendría que decirles a ustedes, muchachos, me esperan un momentico, tal. Bueno, todo lo que tengo que hacer para ir hacia allá. Yendo hacia allá, yo tendría entonces que dirigir la botella de agua a mi boca. Y una vez hecho ese proceso, se cerraría el ciclo de la experiencia. Es decir, yo empezaría a sentir que las sensaciones corporales que originaron la experiencia de vacío, de necesidad, pues empieza a saciarse, empieza a llenarse. Y entonces se cierra el ciclo. Una vez cerrado el ciclo, se da la posibilidad de que se abra un nuevo ciclo de la experiencia. Entonces, a veces nosotros, por ejemplo, ustedes dicen, por ejemplo, la compañera aprovechó el ejemplo que dio, eh, tengo el ciclo de la experiencia, estoy molesto con X persona. Entonces está abierto el ciclo porque yo no quiero estar mal con esa persona, quiero estar bien, quiero sentirme a gusto. Entonces muchas veces uno dice, bueno, para yo sentirme a gusto con esa persona, o sea, sé que tengo que hablar con esa persona. Eh, pero entonces, cuando la llamo, en vez de disculparme, terminamos discutiendo. Ahí no cerré el ciclo, ¿sí? Casi que hago una alteración al plan que yo tenía. O lo mismo cuando me gusta alguien y yo digo, ok, entonces está allí y resulta que cuando ya la tengo al frente le digo otra cosa. Y luego me voy nuevamente con el ciclo abierto, no lo he cerrado, no le he dicho que me gusta. Entonces, nosotros estamos atravesados por mantener en nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, abrimos y cerramos ciclos. El ciclo de dormir, por ejemplo, muchas veces nosotros no lo cerramos, o sea, nos levantamos y dejamos la cama extendida. Ahí no se ha cerrado ese ciclo. El ciclo debería de cerrarse terminando de tender la cama, por ejemplo. Entonces yo ya cierro ese ciclo y puedo abrir un nuevo ciclo y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, hay personas que les cuesta, por ejemplo, soltar, o sea, romper, cerrar el ciclo, quieren mantenerlo abierto, así como cuando uno dice, es que quiero verla o quiero verlo, y lo ven, y bueno, ahí debería cerrar el ciclo, no, quieren seguir viéndolo, es como no puedo dejar de verlo. Entonces, hay diferentes patologías que se generan en función de dónde está la dificultad pues en el ciclo. Entonces, lo que se hace, digamos, en la terapia gestal es, en la medida de lo posible, brindar el mínimo de apoyo al paciente para que él mismo pueda lograr la interpretación. Podemos es hacer énfasis o retroalimentar sobre la experiencia, sobre lo que nos consta, sobre lo que vemos, sobre lo que el otro de pronto no se atreve a poner en palabras, nosotros podemos ponerlo en palabras en forma de pregunta como una manera de validar o rectificar ciertos aspectos de la experiencia que de pronto no quiere reconocer, así como esa oscuridad que hay en uno que uno no quiere pues asumir. Se le da cabida, se le da permiso. Por eso lo de la silla vacía, que era el proceso que ustedes veían de pasar de una silla a otra silla, de un personaje a otro personaje, es para permitir la integración, porque ambos aspectos forman parte de la persona. Es decir, en el primer caso, los niños y la madre forman su propia experiencia y había que integrarlo. En la siguiente, el esposo y la esposa que cae, pues lo que necesitaba era integrar el hecho de que lo que fallaba era la comunicación, ¿no? Pero necesitaba para poderlo hacer, caer en cuenta un poco de cómo se estaba comunicando. Entonces muchas veces es muéstrame uno de los aspectos como claves en la perspectiva gestalt.
Y entonces desde esa perspectiva, digamos que el terapeuta pues es muy directivo en términos de ir indicando los aspectos de la experiencia, pero cero interpretativo en términos de eh, ubicarse en un lugar de poder, ¿sí? Es como, por ejemplo, en, en términos de la Gestalt, casi que no se trata como, no sé si recuerdan que una de las participantes le da la interpretación a la compañera. ¿Cuál es la respuesta de la compañera? Como, pues, no hay un insight, no hay un darse cuenta importante que sí se hubiera dado cuenta o sí hubiera sido importante cuando eh, ella misma hubiera encontrado la interpretación. Entonces, aquí es importante como precisar un poco que la vía de trabajo en la Gestalt y en el enfoque centrado en la persona es la experiencia. Bueno, la experiencia en la Gestalt y la persona en el enfoque centrado en la persona. Por ahorita vamos a hablar del enfoque centrado en la persona. Entonces, en la experiencia, mientras que el psicoanálisis y la TREC, digamos que su material de trabajo es el lenguaje, es la palabra, aquí digamos que en la Gestalt, digamos que la palabra no es tan importante, es más importante lo real, o sea, el cuerpo y la experiencia, cómo nos estamos posicionando, gritando, respirando, moviendo el tono de la voz, integrando, conversando, porque finalmente, en últimas, lo que importa es que el paciente se escuche. ¿Sí? O sea, en todos los enfoques lo que importa es que uno se escuche, pero hay diferentes maneras de hacer esa escucha. Entonces, en la Gestalt, digamos que lo que hacemos es integrar a esos personajes importantes, personajes o objetos importantes que aparecen dentro de un material como el sueño o que pueden aparecer también dentro del caso de Peirce que les coloqué a ver al principio. Entonces, lo que en últimas intentamos es que la persona esté más consciente, más presente dentro de la experiencia. Digamos que si lo pudiéramos colocar, así como el modelo que hicimos con el ABC de la, de la TREC, digamos que lo que diríamos es que la experiencia es un círculo, ¿sí? Un círculo. Y ese círculo entonces es cíclico y por lo tanto la enfermedad aparece cuando nosotros tenemos dificultades en ir pasando de un punto a otro punto en la experiencia. Entonces una cosa es la sensación corporal y hay personas que no habitan su cuerpo y se les dificulta darse cuenta de las sensaciones que su cuerpo les está enviando. Hay personas que pueden sentir las sensaciones pero se les dificulta formar la imagen o sea, interpretar lo que su cuerpo les está diciendo, lo malinterpretan. Otras personas tienen la sensación, tienen la imagen, pero no se les ocurre el plan, no se les ocurre cómo pueden resolverlo, algo así como lo que pasó con la compañera que decía, bueno, ¿cómo te puedes liberar de tu madre? No sé cómo, ¿no? Y lo que se le ocurre es matarla, ¿no? Entonces ahí, estas son, digamos, algunos de los obstáculos en la experiencia y finalmente es el paso ya a la acción o el cierre de la experiencia. Igual, pues ustedes cuando estén viendo Gestalt, pues van a profundizar mucho más, van a ponerle, pero me interesa es como la generalidad, la idea que quede como explícita para ustedes un poco de este proceso cíclico que se da por parte de todos nosotros. Y entonces nosotros prácticamente estamos en contacto, voy a poner esto con otro color. Entonces, esta es la experiencia organísmica, ¿cierto? O sea, lo rojo es la experiencia organísmica, el cuerpo. Lo amarillo es la experiencia que está sucediendo afuera, el ambiente, ¿vale?
Y entonces nosotros, por ejemplo, la Gestalt va a decir que nosotros estamos en contacto. O sea, un principio es que todo el tiempo, por más que no, nos neguemos, solo con respirar ya estamos en contacto con el ambiente, con el otro, con lo otro, ¿no? Entonces, al respirar, hay un intercambio entre las dos experiencias. Entonces, lo que en últimas, digamos que le va a importar un poco a pues a la Gestalt es que se va a ocupar principalmente de de la intersección entre la experiencia organísmica y la experiencia ambiental. Digamos que esta intersección es lo que, digamos, la Gestalt va a llamar pues, la conciencia, ¿no? Es, digamos, lo que yo soy resultado de estas negociaciones entre mi organismo y mi entorno, ¿no? Eh, por lo tanto, en esas negociaciones, el organismo tiende al cierre, tiende a hacer una gestal completa que implicaría entonces una satisfacción de una necesidad organísmica. Y entonces, por ejemplo, si yo me tengo que defender, ¿cuál es mi posición corporal para defenderme? Muchas veces decimos una cosa, pero nuestro cuerpo refleja otra. Entonces me quiero defender, pero mi cuerpo no refleja que me quiera defender. Entonces es tratar de integrar para que sea coherente, para que si yo digo que me quiero defender, mi tono de voz, mi cuerpo refleje que me quiero defender. Y es como caer un poco en cuenta de lo que nos hacemos en la misma experiencia, nosotros mismos a nosotros mismos. Entonces, en esencia, digamos que la perspectiva gestáltica es una perspectiva centrada en la experiencia, poco interpretativa, poco ayuda posible al paciente y mucho énfasis sobre la experiencia y el cuerpo. Entonces, ¿eso qué significa? Que un terapeuta gestalt no va a ponerle a una persona a hacer silla vacía si él como terapeuta no lo ha hecho previamente, no lo ha experimentado previamente. O sea, hace parte del presupuesto de la experiencia. Es decir, que toda actividad clínica que hace el gestalt requiere, digamos, del proceso gestáltico por su parte. Es decir, que si se va a hacer, digamos, algún tipo de respiración en particular para generar estados alterados de conciencia, el terapeuta también debió haberlo hecho previamente para entender un poco los momentos en la experiencia que va a vivir su consultante. Entonces, como consultante, digamos que también se le atribuye al paciente, y aquí quiero como hago la alusión de paciente no porque Peirce digamos que lo denomine así. Si bien Peirce es psiquiatra, entiende que el otro consulta porque sabe lo que puede hacer. O sea, lo único que necesita, todo su saber está dentro de él. Y tiene la capacidad para poder salir adelante, o sea, resolverlo. Digamos que mi papel como terapeuta es un poco hacer énfasis sobre su experiencia para que se integre, ayudarle a integrarse. Y entonces también se refiere un poco a consultante como un poder que tiene, digamos, el que consulta al terapeuta. La posición de Peirce, digamos que no es que ustedes tengan que hacer como si fueran Peirce para poder ser gestálticos. Cada uno tiene, digamos, que su propia forma. Algunos van a poderse formar en Gestalt como posgrado si lo quieren hacer. Pero en el fondo, el tiempo. 11:50. Sí, yo les dije que era mejor haber empezado por los enfoques porque el tiempo se nos iba a ir. Entonces,
llegamos hasta el enfoque Gestalt. Podríamos entonces la siguiente clase abordar Rogers, centrado en la persona. Y ya digamos que explicar un poco como lo que sería el último corte. No sé si tengan inquietudes hasta este momento de los dos enfoques que hemos como intentado hoy clarificar entre todos. Verde, profe. Verde. Bueno. Sí, no me han surgido dudas, la verdad. Vale, vale. Entonces, diríamos que la Gestalt es altamente un lugar para el terapeuta bastante exigente, ¿no? O sea, no cualquiera, o sea, no pienso pues de esta manera, mm, exige una alta demanda para el terapeuta ubicarse para poder ofrecer, digamos, un proceso de integración al otro. Por ende, dado que se trabaja en la experiencia, digamos que es mucho más rápido el proceso terapéutico, ¿sí? Es decir, no te puedes extrañar que tu terapeuta gestáltico te diga, oye, bueno, o sea, ¿cuántas sesiones llevamos? Llevamos demasiadas sesiones y no hay mejora. ¿Cómo así? O sea, eh, prácticamente es como un enfoque muy centrado en la acción, en la experiencia y por lo tanto implican cambios mucho más veloces y rápidos. Pues porque uno con el lenguaje pues puede enredarse un poco, ¿no? Mientras que cuando va al cuerpo, a las sensaciones, a lo que siente, a la posición corporal, a hacer más énfasis ahí en esa integración de lo que tiene que hacer y por qué no lo ha hecho, ¿no? Pues va a ser la experiencia. Entonces, hazte en esta silla y hazlo. Y tú en esta otra y hazlo, ¿no? Y contéstate y sigue un guión. Obviamente no es así pues para todos a rajatabla. O sea, uno no puede pues, o sea, él no va, o sea, no quiero que se vayan con la idea de que uno conoce a su paciente la primera sesión y de una lo somete a experiencias muy fuertes, ¿no? Se va paulatinamente, paulatinamente. Eh, es algo así como graduar un poco la dificultad, digamos, de la experiencia que se va a poner a vivir al otro. Eh, entonces, sí como que quisiera hacer esa salvedad, o sea, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevan esas personas con Pearls ahí? Son estudiantes que se están formando con él, llevan ya bastante tiempo con él. Eh, entonces, por ejemplo, esas maneras de aproximarse, eh, pues la intencionalidad es que ustedes vayan, bueno, si les llama la atención, vayan mirando más cosas, vayan formándose un poco más, eh, leyendo un poco más sobre el enfoque, y que vayan aprovechando, digamos, el tiempo. O sea, esta época en la que ustedes están también es una época en la que tienen acceso a mucha información, a mucho, y de forma rápida, gratuita, en la mayoría de los casos. Pues ya con lo que ustedes pagan en la universidad, digamos, tienen acceso a una gran eh, información de forma casi que gratuita. Entonces, bueno, entonces si no hay preguntas, entonces nos vemos a las 2 de la tarde. ¿Listo? Profe, y ahí vamos a Bueno, corregir sí. los parciales. Pues por lo que te comento que son las y 54. Entonces, como lo que importa es que aprendamos, entonces les propongo es que como en la próxima clase tenemos un poco más de tiempo, pues podemos empezar por los parciales, porque pues ya los he calificado para subir las notas. Hacemos la retroalimentación sobre el parcial la próxima clase, cosa que lo que haya quedado duda sobre psicoanálisis quede clarísimo. Y
podamos entonces pasar a terminar con enfoque centrado en la persona. No recuerdo si ustedes me dijeron que querían hablar de transpersonal o no. Pero pensaría yo que podamos ir, por lo menos explicarles un poco el parcial final. Ay, transpersonal, sí. Bueno, entonces voy a buscar un poco sobre transpersonal. Voy a contactar a un profe a ver si puede estar aunque sea un ratico con ustedes explicándoles el transpersonal. Y si no, pues lo hacemos ahí entre todos. Entonces quedamos así. Les envío lectura de transpersonal y entonces próxima clase iría transpersonal, enfoque centrado en la persona, psicoanálisis con las dudas que existan y explicamos parcial final. ¿Listo? Bueno, chicos, que estén muy bien. Nos vemos ahorita a las 2 de la tarde. Que esté muy bien, profe. Chao.